Gracias a Dios, el más grande, el todopoderoso. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por la gentileza de su sintonía. Guerra en Oriente Medio no es una noticia novedosa. Es una región que ha vivido en guerra durante toda su historia. Pero la verdad es que el mundo ha vivido en guerra durante toda su historia. Yo siempre rescato una frase del historiador griego Tucídides, que él indicaba que la historia de la humanidad es la historia de la guerra. Y en este mismo espacio, hace apenas unos minutos, yo decía que el mundo no ha visto una tercera guerra mundial sencillamente por el descubrimiento y desarrollo de las bombas nucleares. El genio científico Albert Einstein llegó a decir en una ocasión que él no sabía con cuáles armas se iba a pelear una tercera guerra mundial. Lo que él sí sabía era que una cuarta guerra mundial se iba a pelear con palos y piedras. Haciendo referencia a Einstein, ¿verdad?, al potencial destructivo de una guerra nuclear. Una guerra nuclear pudiera terminar con la raza humana de la faz de la Tierra. Yo he visto muchos videos y temas interesantes en YouTube y eso, que dice que una de las especies que de seguro sobreviviría un holocausto nuclear serían las cucarachas. Las cucarachas. Eso está, ¿verdad? Está escrito así. Pero nosotros, los mamíferos, y hablando de nuestra especie, la raza humana, no sobreviviría una detonación de todas las armas nucleares que ha desarrollado el ser humano sobre la Tierra. El asunto es el siguiente. En Oriente Medio tenemos un estado, el único estado realmente democrático de Oriente Medio, hablando de la democracia liberal como nosotros la concebimos y la conocemos acá en Occidente, y es el Estado de Israel. El Estado de Israel tiene amenazas existenciales debido a su mismo origen. Explicábamos también en el segmento anterior de este espacio que el pueblo judío, y hay que hablar del pueblo judío también por otra razón ancestral que tiene que ver con la religión. Separar los conflictos de Oriente Medio de los asuntos religiosos sería un error, porque nos quitaría parte de las razones que explican estos conflictos y que ayudan a entenderlos. Evidentemente hay otras razones de índole militar, de poder, cultural, de ambición, sí, están ahí, pero la religión también juega su rol. Hablamos de pueblo judío porque resulta que el imperio asirio, por allá por el año 7 antes de Cristo, conquistó lo que era el reino del norte de Israel, que era el reino de Israel. El reino del sur era el reino de Judá, y en esta conquista ellos sacaron a la población de esa parte del territorio de Israel, y ahí habían de 9 a 10 tribus, de las famosas 12 tribus de Israel, y de esas 10 tribus más nunca se ha vuelto a saber. Entonces, el reino del sur, que englobaba principalmente a la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, fueron los que se quedaron mayoritariamente. La tribu de Judá era la tribu mayoritaria. También había parte de la tribu de Leví, que llegan hasta el día de hoy. Y si usted escribe, por ejemplo, así es, el león de Judá, gracias por esa introducción, porque ahora vamos a entender esto de león también. Si usted escribe en internet las tribus perdidas de Israel, le aparecerá una historia interesantísima de esas 10 tribus que yo les estuve comentando, que viene eso desde el siglo VII antes de Cristo. Yo decía también a inicios de este espacio que en el primer siglo después de Cristo los romanos exterminan a la población judía, una parte, la otra parte la sacan de esta tierra, le cambian el nombre, esa provincia se llamaba Judea, y le ponen el nombre Aelia Capitolina. Le cambian el nombre inclusive a esa región. Todo para intentar borrar la existencia del pueblo judío en esa región. Eso es siglo I después de Cristo. Ahí destruyen el segundo templo de Israel, que inclusive a nivel escatológico, en el judaísmo, se espera la construcción del tercer templo de Israel. Y luego de esa construcción vendrá el Mesías, que espera el judaísmo. Esa es la escatología judía. Porque para los judíos no ha llegado, por eso no creen en Jesús. Los judíos piensan que Jesús fue un impostor. De ahí que se separó, bien empezando el cristianismo, el judaísmo no lo aceptó, y ahí se separan estas dos ramas religiosas. Entonces llegamos al día de hoy. El nombre de la operación que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, el nombre de la operación de ataque preventivo contra las centrales nucleares iraníes, contra científicos y contra los lanzadores de cohetes de Irán, es Rising Lion.
en inglés, león rugiente, león ascendente. Y justamente esto tiene una base bíblica, pues resulta que el símbolo de la tribu de Judá, que es la mayoritaria, y por eso se habla de judíos, fíjese que no se habla tanto de hebreos, sino más bien de judíos, porque esa fue la tribu mayoritaria que sobrevivió a la conquista siria, es el león. Ese es el símbolo, el león de Judá. Entonces, esta operación tiene también un componente religioso, pues no podemos desvincular el hecho de que el único hogar natural para esta etnia vinculada a su fe es la tierra de Israel, Eretz Israel. Y esa tierra ancestral es el único espacio donde los judíos pueden existir sin temor a las represalias que vivieron en el pasado. Injustificadas para mí casi todas, porque tenían un componente de discriminación que también venía de la religión. Entonces, vamos a ver la fotografía. Y esto yo lo estuve buscando en un diario de índole conservadora de Israel, porque también les decía, ahora las noticias hay que filtrarlas. No esa, la fotografía donde están los generales y científicos que fueron eliminados por Israel. Tiene un fondo negro y muchas caritas con el título de killed. O sea, eliminados, vamos a decir eliminados. Esta operación Rising Lion, león ascendente, león rugiente, ha eliminado a los siguientes señores. Joel, parece que no la ve en la fotografía. Tiene el fondo negro y muchas caritas con el título de killed. Primero, el señor Mohammed Bagheri era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Irán, eliminado por bombardeos de Israel en la operación León Rugiente. Segundo, el señor Hossein Salami, comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, eliminado en los bombardeos israelíes. Tercero, el señor Gholam Ali Rashid, que era el segundo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, eliminaron al primero, a Mohammed Bagheri. Lo sustituyen con Gholam Rashid y también eliminan 2 días después al señor Rashid. El científico y presidente del Instituto Islámico Assad en Teherán, Mehdi Tehranji, experto en física nuclear, eliminado por Israel. ¿Puedo enviar de nuevo la fotografía, Joel? Porque me parece importante subirla. Cuarto, el señor Amir Ali Hajizadeh, que era el jefe de la Guardia Revolucionaria, de la sección de la Guardia Revolucionaria que está vinculada a la defensa aeroespacial de Irán, eliminado por Israel. El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, el señor Ferindun Abbasi, eliminado por Israel. Y el señor Ali Shatmani, quien fue el tercer comandante que nombraron de las Fuerzas Armadas, también eliminado por Israel. O sea, una operación quirúrgica para descabezar a los más altos cargos de las Fuerzas Armadas de Israel, de Irán, perdón, la operación por parte de Israel, y para descabezar a los jefes de los planes de energía nuclear de Irán. Un asunto impresionante. Y este diario recoge lo siguiente: los enemigos que quedan de Israel en Irán. Y aquí vienen otras fotografías que ya esas sí las pudiéramos poner en pantalla. El señor Ali Shakani. Este señor era el segundo al mando. Ahora es el primero al mando. Este señor que está al tope. Y el diario Israel Hayom, diario conservador de los más leídos en Israel, en un editorial del día de antes de ayer, lo pone ahí, en primera plana. Este señor debe ser eliminado por las Fuerzas Armadas de Israel. Un se busca. Y miren el segundo que pone. Abdolrahim Mousavi. Lo ven ahí arriba en pantalla. Este señor ha sido designado comandante en jefe de las fuerzas terrestres de Irán. Y ahí lo tiene el diario Israel Hayom. Se busca, debe ser eliminado. En tercer lugar, el general Mohammed Pakpur, que en este momento sirve como jefe de la Guardia Revolucionaria. Ahí lo ponen arriba, se busca,
debe ser eliminado. Y el señor Mohammad Karami, otro objetivo importante que ha sido designado comandante de las fuerzas terrestres para la guerra contra Israel en caso de una invasión terrestre. Poco probable, pero el señor ahí está colocado, entre otros, por este diario conservador israelí. Yo quería mostrarle estas cosas. Vamos a poner la fotografía como quiera, por favor. Yo quería mostrarle esto para que ustedes entiendan de qué se trata. Independientemente de todas las complejidades del conflicto que hemos explicado y que pudiéramos explicar, Israel considera que Irán es un peligro existencial para su propio Estado. De esto era de lo que yo les hablaba anteriormente. Asimismo, lo publica ese diario que les mencioné. Ahí están viendo los amigos que nos ven en YouTube los rostros y los cargos de esos 7 elementos, tanto científicos como altos mandos del ejército iraní, que han sido eliminados. Y ya les mencioné algunos de los que la prensa conservadora israelí indican debe ser eliminado. Suena terrible, suena horrendo. En realidad, la guerra es el accionar más, digamos, más horrible del género humano. Uno quisiera que no existiera, pero recuerdo un discurso de Barack Obama en donde él decía, ¿qué se puede hacer? El mundo es como es. Una manera burda, ¿verdad?, de justificar algunas acciones, pero así lo dijo el presidente Obama. El mundo es como es, aunque uno desearía que fuese de otra manera. Israel, este enclave de sionismo, de judaísmo y único hogar del pueblo judío en Oriente Medio, considera que el régimen de los ayatolas son un peligro existencial para ellos. Y para Israel es sencillamente inaceptable que ese régimen autocrático de orden islámico posea la bomba nuclear. Porque es el mismo régimen autocrático islámico de los ayatolás que han jurado y perjurado que tienen como propósito de su propia existencia eliminar al Estado de Israel. Es ahí que está. Sí, yo separo el ataque de Israel a Irán, yo lo separo de lo que está pasando en Gaza. Estamos hablando de que Irán es un Estado constituido y organizado, dirigido por el ayatolá Ali Khamenei. El ayatolá es un título inclusive también de orden religioso islámico. Es el segundo título más importante de la facción chií del Islam. Y esto también es interesantísimo, porque aunque ustedes ven a Arabia Saudí cuestionando el ataque de Israel contra Irán, la realidad es que Arabia Saudí, por lo bajo, mire, está aplaudiendo con pies y manos, porque su principal rival regional en el mundo islámico y también a nivel geopolítico es Irán. Pues resulta que los saudíes son de la orden religiosa suní y los iraníes son chiíes. Los saudíes son árabes a nivel étnico y los iraníes son persas a nivel étnico. Son rivales. Pero como son los dos musulmanes, bueno, tienen que condenar el ataque de los sionistas. Pero resulta que antes del atentado de Hamas, de aquel 17 de octubre, fatídico en todos los sentidos, Hamas es una organización terrorista que asesinó de forma salvaje a 1.200 ciudadanos inocentes israelíes en ese atentado terrorista. Ahora, las consecuencias han sido mucho más terribles aún, pues han muerto más de 50.000 palestinos en Gaza, y eso también es condenable. Una cosa no justifica la otra. El Estado de Israel respondió con su derecho a defenderse, pero la respuesta, a mi humilde modo de ver las cosas, al menos en Gaza, ha sido desproporcionada. Pero esto lo empezó, esta última parte de ese conflicto, el atentado de Hamas. Bueno, antes de ese atentado del 17 de octubre del 2023, Arabia Saudí estaba ya dispuesta a firmar los acuerdos de Abraham. Iba a firmar con Israel ese pacto de entendimiento. ¿A espaldas de Irán? No, pensando en sus propios intereses, siendo Irán un rival tanto en la rama en que ellos se cuestionan en la religión, chií contra sunismo, que eso también es un asunto, eso también tiene unos orígenes fascinantes, porque tiene que ver con que cuando muere el profeta Mahoma, que fue vamos a decir que es el creador de esta religión, del Islam, él unifica las diversas tribus árabes en la famosa Égira, siglo VII después de Cristo. A la muerte del profeta,
le debía suceder, acorde al chiismo, su yerno Ali, el esposo de su hija Fátima. Entonces, los sunitas, que viene de sunna, que son unos preceptos del Islam, después del Corán van los sunnas. Los sunitas apoyaron a quien fuera profeta también, Abu Bakr, en esa sucesión de califas. Entonces, los del bando de Ali, que eso es lo que significa Shi'i, Shi'a'u Ali, partidarios del bando de Ali. Y Shia significa partido, se puede decir en español, más o menos es así. Los partidarios de Ali se separaron de los partidarios de Abu Bakr. Y ahí empezó ese conflicto que llega hasta el día de hoy, 1300 años después. Es parte de estas cosas fascinantes del Islam. Y es parte también de las diferencias que hay en el mundo árabe y en el mundo musulmán. Entonces, eso hace que Arabia tenga más facilidad de acercarse a Israel. Por otros temas también. A nivel histórico, el sunismo ha sido un poco, vamos a decir que más tolerante. Bueno, entre dos, porque toleraban a los judíos, pero le ponían un impuesto por ser judíos. Y si no pagaban el impuesto, piedra para ellos. A los cristianos nos toleraban un poquito menos, nos veían más radicales, aunque todos somos pueblos del libro, como ellos le llaman. Pero el asunto está, y con esto voy culminando, que este conflicto que vemos en este momento es sencillamente, es existencial para Israel. Y hay que concebirlo y entenderlo de esa manera. Y que no se puede pensar en el Estado iraní como un elemento alejado de la religión, porque justamente la máxima cabeza, la máxima autoridad del Estado es un líder religioso del chiismo, del Islam. Y de ahí que estuvimos hablando del Shah Mohammed Reza Pahlavi. Sí, Mohammed es el nombre más común del mundo árabe y del mundo islámico porque es el nombre del profeta. Y es un honor ponerle ese nombre a un niño varón. Por eso es tan común. Bueno, pues el Shah Reza Pahlavi, sí, un dictador, pero que viene de una línea monárquica de siglos, porque resulta que el título de Shah lo que significa es rey. Y los reyes de Irán, que son de etnia persa y que son los descendientes, bueno, ya medio diluidos, pero son descendientes de aquellos imperios sasánidas, aqueménidas, desde hace 2000 años, se llamaban Shahanshah, rey de reyes. Ese es el título histórico. Uno dice el Shah, el Shah, el Shah. Uno lo que está diciendo es el rey Mohammed Reza Pahlavi. Bueno, su hijo está siendo traído por los moños, alado por los cabellos, por Occidente, y lo han puesto otra vez en las planas de los periódicos, como una alternativa a la ofensiva que hace Israel para descabezar el régimen de los ayatolás. ¿Habrá una tercera guerra mundial? Mucha gente se pregunta. Mi respuesta sencilla es no. Lo veo muy poco probable a menos que nos volvamos locos y que entendamos que por intereses de esa región vamos a meter a la humanidad en un cataclismo que pudiera costarle la vida a nuestra propia especie. No veo tercera guerra mundial. En cuanto al cierre del estrecho de Hormuz, lo veo también poco probable, porque ya ese sería como el botón autosuicida de Irán. Darse un tiro en el pie. Ok, me están atacando. Veo mi régimen en peligro, cierro por donde pasa el 22, 23, 24% del petróleo y del gas del mundo, cierro el estrecho de Hormuz, es un estrecho pequeñito, 32 kilómetros en su parte más cercana, lo dinamito, lo mino para que no salgan las exportaciones de Emiratos Árabes, para que no salga, de ahí sale el 50% de las exportaciones de Arabia Saudí también y las mismas exportaciones de Irán. Vamos a apretar el botón rojo. Bueno, si hacen eso, sencillamente se suicidan. Lo que está buscando el régimen iraní, a todos los puestos posibles y los pocos aliados que les quedan, ahí está China ya pidiendo, China y Rusia pidiendo sensatez, un alto al fuego, etcétera, etcétera. El régimen iraní está buscando su supervivencia. El régimen de los ayatolás están buscando su supervivencia. Y cerrar el estrecho de Hormuz creo que le pudiera complicar ese asunto. Entrarle a bombazos a bases estadounidenses, tienen 40,000 militares los estadounidenses de Oriente Medio. Pudiera ser, pero pudiera ser algo más para a nivel interno, demostrar, mire, le mandamos una bomba a los estadounidenses, pero atacar sensiblemente intereses estadounidenses con lo que Donald Trump representa, Donald Trump es el Mad Dog que nadie sabe qué puede hacer. El tipo imprevisible. Le dio 2 semanas, como recordaba a Julio Alberto, y viene y se ve en contra y bombardea. Que inclusive el presidente Trump había dicho que no iniciaría nuevas guerras. Bueno, parece que se quiso montar en la ola del aparente éxito que ha tenido las operaciones de Netanyahu, que ciertamente le ha dado durísimo a sus enemigos. Tiene arrodillado a Hezbollah. Lo de Palestina, repito, es una tragedia hasta de corte humanitario terrible.
y le ha dado un golpe a Israel, a Irán, como no se le había dado nunca por ningún otro primer ministro. Desde el punto de vista israelí, se entiende la lógica, ¿verdad? Desde el punto de vista estadounidense, bueno, no tanto, pero está bien. Ahora, desde el punto de vista de nosotros como dominicanos, sencillamente pedirle a Dios que haya paz pronto, porque las repercusiones para nuestra economía, si se cierra el estrecho de Hormuz, elevan los precios del petróleo y todo lo que eso pudiera significar, pudieran ser muy severas en un entorno internacional muy complejo y una economía nacional como la dominicana que ya viene en plena ralentización. 10.000 y unas cosas más se puede hablar de este tema. Evidentemente el tiempo no dará. Es fascinante desde el plano histórico, desde el plano geopolítico y desde el plano religioso, pero les seguiremos poniendo atención y les pido que también escuchen los comentarios de mis compañeros, porque habrán otras aristas fascinantes que ustedes podrán entender y aprender del conflicto más importante en este momento a nivel global.